se ve, ya ve. Ok, vamos a ver las medidas de tendencia central y de dispersión. Antes que nada, pues debemos evaluar el análisis de un estudio estadístico y que este análisis de estudio pues tiene diferentes pasos y entre los principales es un planteamiento del problema, una recolección de datos y un análisis. El análisis puede ser de forma descriptiva o puede ser un análisis de forma estadística. Un diagnóstico y finalmente esto es para ayudar a estudiar tanto una población o una muestra. Vamos a ver las diferencias. ¿Qué es el análisis estadístico? Pues es una búsqueda de elementos y aspectos que nos van a ayudar a contextualizar los procesos o los hechos estudiados y pues finalmente nos dan un resumen de una forma tanto global de los datos obtenidos y nos van a enmarcar lo más relevante de nuestra información. El análisis estadístico siempre va ligado a tres puntos importantes. En primero son los objetivos que tiene el estudio, el por qué quiero hacer el estudio, con qué finalidad, la hipótesis de investigación, que esta hipótesis de investigación podría también hablarse como estadística estadística descriptiva y el nivel de la medición de las variables. En este esquema pues vamos a dividirlo de una forma un poco más simple para ir hacia la estadística de dispersión y las medidas de tendencia central. Vamos a ver que para el análisis de datos vamos a dividir estas en variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, estas no las vamos a tocar hoy, porque bueno, aquí solamente nos van a ampliar y nos van a hablar de una revisión del material, qué plan de trabajo vamos a tener. Finalmente es ordenar, comprender, describir e interpretar nuestros datos. Y la parte cuantitativa, que esta sí nos compete, esta nos va a ayudar a organizar y a resumir nuestros datos. Y esta organización va a estar dada por dos partes, por dos partes, que es la estadística inferencial, que es como las que les comentaba, en donde son situaciones de hipótesis que nosotros vamos a predecir. Sin embargo, no hablan de una estadística gráfica. La estadística gráfica se le llama estadística descriptiva, y la estadística descriptiva pues va a estar dada en forma de tablas, gráficos, medidas y ¿qué va a implicar esta estadística descriptiva? Pues nos va a evaluar dos formas de medidas. Las medidas de dispersión, que las medidas de dispersión son básicamente las que no dan una secuencia, y las medidas de tendencia central. Ahora, este cuadro es muy importante porque de acuerdo a lo que habíamos comentado, que nosotros valoremos nuestro tipo de variable, es decir, si es una variable cuantitativa, si es una variable cualitativa o es una variable dicotómica. De acuerdo a eso, vamos a observar o vamos a saber qué tipo de análisis estadístico vamos a utilizar al final para una interpretación de datos. Entonces, para las medidas de dispersión y para las medidas de tendencia central, cada una de estas tiene el por qué debemos seguirla dar un seguimiento con cada una de estas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que
selección de las medidas de tendencia nos van a ayudar a que sepamos qué tipo de estadística vamos a utilizar. Por ejemplo, las variables de tipo nominal van a utilizar una medida central y de tipo moda. Ahorita vamos a ver cada una de estas. Las variables de tipo ordinal pueden medirse de forma de moda, mediana o percentiles. Y las variables continuas pueden ser con distribución desconocida o asimétrica. La podemos medir con la mediana o percentiles, y la distribución simétrica o unimodal la podemos medir con media y la desviación estándar. En este caso, que son las medidas descriptivas que vamos a dar, por ejemplo, las que vamos a hablar es las medidas de centralización, que nos van a indicar valores respecto a los cuales los datos parecen agruparse. Y por lo contrario, las medidas de dispersión nos indican la mayor o menor concentración de datos con respecto a las medidas de centralización. De acuerdo a las medidas de centralización, los tipos de medidas son la media, mediana y moda, y los tipos de mediciones de dispersión son la varianza, desviación estándar y rango. Este es un ejemplo en donde observamos de forma gráfica o en la curva de Gauss qué tipo de variables podemos utilizar de acuerdo a nuestro análisis estadístico. Por ejemplo, las medidas de tendencia central, y en este caso las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de tendencia central, que serían estas nos van a hablar de datos acumulativos, y las variables la medida de dispersión nos van a hablar de unos valores de variabilidad, que finalmente lo que nosotros vamos a hacer es estadificarlos y saber siempre qué es positivo, qué es lo normal, qué es lo negativo y qué es lo positivo. Ya entrando a cuestión de las medidas de tendencia central, estas vamos a ver que se refieren al punto medio de una distribución, y estas van a ser de tres tipos. Las más utilizadas es la media, la mediana y la moda. Y de dispersión, pues es el rango de desviación y la variancia. Nosotros cuando vemos algún libro de estadística, generalmente siempre vemos este tipo de simbología. Y bueno, aquí este símbolo se utiliza cuando queremos hacer cuando ya hacemos una sumatoria total. X pues vamos a definir siempre como la media, MD como la mediana, MO la moda, R rango, S2 es la varianza. S2 así se grafica porque la varianza es después de que nosotros sacamos nuestra media, vamos a elevar al cuadrado nuestros valores, y la desviación estándar. N, pues el total de observaciones de una muestra, y N mayúscula, el total de observaciones de una población o un universo. Yo puedo tener una población, es decir, yo quiero estudiar, por ejemplo, todos los habitantes del estado del municipio de Ecatepec, pero ya seleccionar una muestra es hablar jóvenes mayores de 18 años. Entonces, la población sería el estado de Ecatepec, y la muestra yo solamente la delimito. Entonces, una muestra involucra sacarlas de una población. Ahora, en cuanto a la media, realmente esto es como, pues es sencillo. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando sacamos el índice de Janis-Tobie, en el que vamos a hacer una medición de todas los volúmenes tidales durante un minuto. Entonces, este es como un ejemplo. Por ejemplo, el dato es aquí. Tengo todos estos datos, los sumo y al final los divido entre el número de datos
¿qué es lo que hacemos con el índice, no? Sumamos todos los volúmenes tirales, los dividimos entre la frecuencia respiratoria y el número que nos da de todo esto esa es la media. Y recordemos que la media la vamos a describir de forma aritmética como un símbolo de X. Esa es la media. La mediana, es como el 50%. La mediana es el primer valor de la variable que deja por debajo y por sobre al 50% de las observaciones. Es decir, yo tengo una medida en donde, por ejemplo, yo observo la glicemia de los pacientes de la cama 1, cama 2, cama 3, cama 4 y cama 5, un ejemplo, ¿no? Y vamos a ver que a esta le estoy aplicando 10 unidades de insulina, 10 unidades de insulina, 10, 10, 10. Y este es mi valor de glicemia. Bueno, es muy bajo, ¿verdad? Entonces, 2, 3, 5, 5, 7. ¿Cuál es el valor que más se repite? El valor que más se repite es el número 5. Entonces, la mediana es solamente estudiar mi muestra y de acuerdo a eso valorarlos y ver cuál es el que más no, perdón, esa es la moda, perdón. No, perdón, ya me equivoqué. No, perdón. Sí. Sí, perdón. Ok, sí, tienes razón. La mediana es todos los valores que yo obtengo, los ordeno de menor a mayor y el que esté a la mitad, esa es mi mediana. Ahora, o sea, la mediana es el valor que te divide exactamente la muestra a la mitad. Sí, perdón. Ahora, puede haber dos, ¿cómo se llaman? Puede haber dos valores que nos dan la media, pero que estos valores son diferentes. Por ejemplo, en este 5 y 5, pero por ejemplo aquí nos podría dar 3 y 5. Entonces, para sacar la mediana, de estos, lo único que hacemos es lo sumamos y lo dividimos entre 2 y esa va a ser nuestra mediana. Mediana. Es lo que decía. Por ejemplo, ahí, es que regrésate a lo que estás diciendo. O sea, si el n de la muestra es impar, la mediana es un valor entero. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Mediana es el único valor central, es decir, tienes ahí 5 observaciones. ¿Sí? Entonces, el 5 que está en medio es mi mediana. Es la mediana. Pero cuando tienes observaciones pares, o sea, ahí abajo son solo 4 números los que tienes, la mediana es la media de los dos centrales. Claro. ¿Sí o no? Sí. Es traer una interconsulta. ¿De qué es? Ponle pausa. Hemotórax. Por ejemplo, tenemos varios pacientes y a cada uno los pesamos y queremos saber cuál es la mediana de la talla de la población del Distrito Federal, por ejemplo. Entonces los ordenamos de menor a mayor y el número que esté en medio, pues ese va a ser la mediana. Ahora, para la moda... A ver, regrésate. ¿Cuentas cuántos valores tienes? ¿Cuántos valores hay ahí? Sí, bueno, ahí para la muestra son 100. ¿Dónde? Ahí para la muestra son 100. O sea, es como un ejemplo, pues. ahí tienes 20. Ahí son 20, ¿no? N20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18, 19, 20. Ajá. Claro. Dos centrales. Pero tienes dos centrales. Ahí hacia abajo. Porque eso es central. Entonces tienes que sumar 189.2 y 188 y lo divides entre 2 para que tengas tu mediana. Muy bien. Ahora que te dé el número de la mediana, claro. ¿Ok? Sí. Si fuera impar, solamente sería el valor que te quede en el centro. Por ejemplo, ahí, ¿no? 21, ahí vamos a ver que el medio va a ser 5. Tiene que ser 21 en el medio, no el 21. Ah, 21 para qué? 58 sería la
ahí la mediana es 58. Ok, se repite en 2 ocasiones. No. La mitad, perdón. Es la mitad, Es la exacto. Porque mitad. si tú cuentas el 58 para acá, vas a tener La que se repite tú dices la 10 moda. números. 2, 3, Y de aquí 4, para acá 5, vas a tener otros 10 y el que se quede en medio es el 58. Esa, por ejemplo, en una muestra de, no sé, 2000 pacientes o un número así por arriba de 1000, ¿hay alguna manera de sacarlo exacto? ¿O ¿Qué? alguna fórmula? ¿De ¿O, sacar hay qué? o es la mediana? ¿O siempre hay que ordenarlos todos? Pues sí tienes que ordenarlos, por eso están los sistemas, el software, ¿no? O sea, lo puedes hacer manual o por software. Y el software, si tú lo pones, te da la mediana, o sea, él los acomoda solitos y lo pone. ¿Ok? Es, bueno, es del mismo ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 datos en los cuales vamos a ver que la mediana en este caso es entre 5 y 6. Son valores diferentes. Lo único que hacemos es sacar, lo sumamos, lo dividimos entre 2 y esa va a ser nuestra mediana. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos poblaciones grandes? Ajá, como comenta el doctor, o sea, eso no va a cambiar tu análisis o que tengas alguna otra fórmula. Aquí la media es afectada por valores realmente extremos y vamos a ver que la mediana realmente no es afectada por valores extremos. Entonces, en este ejemplo vemos la mediana y la media. Ahora, otro tipo de medida de tendencia central es la moda. Y la moda solo es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Por ejemplo, estos van a ser los meses en los que nosotros tenemos, por ejemplo, una zapatería y vamos a ver que en el mes, bueno, es que aquí sería en el mes 1, por ejemplo, vamos a ver que el número de par que más piden es el número 6, el número 6, el número 7, 7, 8, 12, ajá. Entonces, la moda es el número que más se solicita, ajá. Pero también puede haber modas bimodales y entonces nos darían una curva, ¿cómo se llama? Puede ser, si tenemos un análisis estadístico, puede ser la moda, solamente puede ser de una forma. Puede ser bimodal o incluso puede ser multimodal. Eso es la situación, es lo que más se repite. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la moda? Pues se puede utilizar para datos cualitativos nominales u ordinales y para datos cuantitativos. Esta, a diferencia de las otras, pues no se ve tan afectada con los valores extremos y se puede utilizar cuando la distribución de frecuencias tenga clases abiertas. En este caso, por ejemplo, si tengo un conjunto de datos que contienen 2 puntuaciones adyacentes con la misma frecuencia común, la moda es el promedio de las 2 puntuaciones adyacentes. Entonces, por ejemplo, aquí lo único que hago es, por ejemplo, me dan una tabulación de una gráfica multimodal, porque estas son las que más, la moda no solamente es una, sino son varias que se repiten. Mira, regresa. Tienes, si te repitió mucho el 2 y si te repitió mucho el 3, entonces por lo que tú dijiste, hicieron una suma, o sea, del 2 y el 3, y le sacaron la media y salieron 2.5 toneladas. ¿Qué haces tú? Moda. A ver, regrésate otra vez. Más que ahí dice que tu moda la sacas cuando 2 puntuaciones adyacentes tienen la misma frecuencia. O sea, tiene que haber el mismo número de 2 y el mismo número de 3 para que hagas esa moda. Pero si no, sería una moda. Si por ejemplo fuera 2, 2, 2 y 5, 5, 5, ahí sería bimodal y ya no se podría hacer esto. Pero la moda sería 5 porque tienes más 5 que 2, ¿no? Entonces la moda sería 5. ¿Sí me explico? Por eso dice que cuando tienes 2 modas, o sea, para que tengas 2 modas, quiere decir que tienes que tener el mismo número de datos, ¿no? O sea, mínimo número de 2, mismo número de 3.
porque si no la moda sería el que tuvieras mayor número de datos. ¿Se me explicó? Sí. O sea, la moda lo único que te dice es cuál es el valor más frecuente en tu población. ¿Ok? ¿Estos datos para qué te sirven, Viviana? ¿Qué son los datos de tendencia central? ¿Para qué nos ayudan a estudiarlos? Pues nos van a ayudar para... es que inicialmente, por ejemplo, la media la debemos sacar para, a su vez, dar un detalle de un análisis estadístico, por ejemplo, en datos de dispersión, y esto los vamos a graficar y nos van a decir, por ejemplo, o sea, cuál es la tendencia central. Entonces, de donde debes de partir es que es una estadística descriptiva. Tú cuando dices estadística descriptiva, estas medidas de tendencia central y de dispersión, lo que te va a ayudar es a describir cuál es el comportamiento de tu población y si se mueve con respecto a algún punto de referencia. En este caso, por ejemplo, la media, ¿no? Es el promedio de todo el conjunto de datos que tienes en tu población, ¿no? La moda es el valor que más se repite en tu población. Y esto lo que te va a llevar es a empezar a hacer deducciones para que tú sepas cómo se está comportando tu población. Y las medidas de dispersión lo que te va a ayudar es para saber qué tanto se mueven los datos con respecto de la media o de la moda, ¿ok? Qué tanto se alejan o qué tanto se acercan. Y entonces eso te puede llevar a tener o a empezar a hacer cierto tipo de asociaciones, ¿ok? Pero la característica principal de este tipo de cosas o de este tipo de abordaje es principalmente describir cómo se comporta tu población, ¿ok? Y también te ayuda para otras cosas. Por ejemplo, cuando tú tienes una base de datos incompleta, ¿sí? Tienes que ver cómo se distribuye tu variable, si es normal o anormal, ¿no? Si es una distribución normal y te faltan datos, se supone que no se debe de perder del más del 10% de los datos, ¿no? Pero a veces por captura, por alguna cuestión, tú tienes esa pérdida, ese rango aceptable. Entonces, algo que se hace para completar esa base de datos, si tu variable se distribuye normalmente, le sacas la media. Y esos datos que te faltan, lo completas con la media de la población. ¿Ok? Si esa distribución no fuera normal, ¿con qué dato lo completarían? Si no fuera normal. Mediana. Con la mediana si son datos continuos, ¿no? Y con la moda si son datos, si es una variable, Disperso. si es una variable ¿qué? Cualitativa. ¿Ok? Si es cuantitativa la variable y no es normal, los datos que te faltan los completas con la mediana. Pero si es cualitativa, es decir, que no tienes valores intermedios, ¿no? Lo completas con la moda. ¿Ok? Ok. Bueno, como comenta el doctor, las medidas centrales, las medidas de dispersión, a diferencia de las centrales, aquí nos van a cuantificar la separación o la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Aquí entra la curva de Gauss, en donde tenemos una media. Y entonces vamos a cuantificar qué tanto se separa, qué tanto se separan mis valores de mi valor central. Y nos dicen, los tipos de medidas de dispersión son el rango, desviación estándar, y aquí me faltó las de La variancia. Aquí, ahorita les vamos a ver más que creo que ahí no la puse. El rango, pues, no es más que
observar mi valor máximo, mi valor mínimo y hacer una resta. Ajá. Por ejemplo, aquí, en este caso, que tengo nuevamente con alguna población, con la misma población, en donde yo observo la talla mínima, observo la talla máxima y entonces hago una resta o una diferencial y entonces mi rango va a ser mi rango va a ser 21. A esto se refiere con variable de dispersión de tipo rango. Y la varianza, ¿alguna duda con esto? ¿Cuál? De la 1. Ahora, la varianza se mide como, mide la dispersión de los valores respecto a la media, ajá, y se expresa en unidades cuadradas. Su notación es S para la forma simbólica es S. Ahora, en cuestión de la varianza, ahorita vamos a ver un ejemplo cómo lo vamos a ir organizando, pero la varianza la vamos a dividir, la vamos a multiplicar, nuestros valores siempre los vamos a multiplicar al cuadrado. ¿Para qué multiplicamos nuestros valores al cuadrado? Ajá, porque si nos va a maximizar nuestros datos, número 1, y nos va a evitar valores negativos, haciendo que nuestra varianza sea mucho más confiable. Entonces, por ejemplo, yo tengo tengo dos muestras. En la muestra 1 vamos a ver que tengo estas tres numeraciones. Entonces, por ejemplo, en la muestra 1 voy a medir que tienen, por ejemplo, tengo 3 niños, ¿no? En esta muestra. Un niño pesa 17, otro niño pesa 18 y otro niño pesa 19. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer en la varianza va a ser siempre sacar la media. Entonces, ya sacando la media, ajá, vamos a ver que nuestra media en este caso es 18. Y del otro lado vamos a tener mi muestra 2 y aquí, aquí era el número 16. Ajá, entonces ahora lo hago gráficamente en donde veo que la muestra 1, ahora sí que graficando, veo que la muestra 1 se mueve entre 17, 18 y 19. Por lo contrario, la muestra 2, vamos a ver que se mueve de la mediana, se va a mover o se va a alejar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? En algunas mediciones no es siempre válido sacar la media, porque entonces no vamos a saber distinguir o no vamos a saber diferenciar entre una y otra muestra. Entonces, aquí lo que hacemos es va a ser, ¿por qué ambos casos la suma de las distancias resulta igual a 0? Cuando nosotros hacemos la cuestión de estadística, pues similando que esta es una curva de Gauss, vamos a saber que la suma de las distancias de los datos mayores a la media es igual a la suma de las distancias de los datos menores a ella, y así las distancias de los datos menores a la mediana le asignamos signos negativos y a las mayores pues signos positivos. La suma siempre resultará 0 y por esta vía resulta imposible pues obtener la distancia de entre una muestra y otra. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas variaciones o estas medidas entre una u otra muestra? Lo que hacemos va a ser elevar al cuadrado nuestras distancias, o en este caso cada unidad que tengamos o cada dato estadístico lo vamos a elevar al cuadrado.
con la finalidad de potencializar nuestra prueba. Ajá. Y entonces así vamos a obtener la distancia cuadrática promedio, lo que nos dará la medida que buscamos elevada al cuadrado, y a eso, bueno, se conoce como varianza. Ahora, una vez calculada la varianza, vamos a obtener su raíz cuadrada y con esto la media buscada. Entonces, para que yo tenga una desviación estándar, siempre tengo que sacar primero mi varianza. Y para que tenga una varianza, siempre tengo que sacar primero la mediana. La media, perdón. Entonces, una vez que yo ya tengo mi media, y una vez que de esa media, por ejemplo, de cada media, yo saco el resto de mis valores, yo los voy a elevar al cuadrado. Ajá. Al final de cuentas, pues lo voy a dividir, y entonces el valor total lo elevo al cuadrado, y eso va a ser mi varianza. Pon la fórmula de la varianza. ¿Sí la pusiste? ¿Cómo se saca la varianza? Ya sé, la que aparece como 1 entre n. ¿Esa? No la puse. No la esquematicé. Entonces es que tienes que ponerla para representar lo que estás diciendo. Bueno, mira, yo aquí... prende la luz, ponle tantito luz. Ese es el promedio. Pero sí es... 17 más 18 más 19 entre 3. Sí es 18. Bueno, entonces es 18. Pero ¿por qué no? Porque está en medio. Ajá, porque está en medio. Sí. alguien te dice, ahí está en medio, pues es 18, ¿no? O sea, la media es el promedio de los valores que tienes entre el número de observaciones. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, la media es 18. Entonces, mi valor es 17 y luego lo voy a restar a la media. En cada una de las muestras que tenga, voy a hacer eso. 17 menos 18, 18 menos 18, 19 menos 19. Y esto nos va a dar un valor. A este valor total lo vamos a sumar 1, en este caso nos dio 0, y 19 menos 18, 1, nos dio 1. Entonces 1 y 1 son 2. Este valor, ahora lo que vamos a hacerlo es elevarlo al cuadrado. Ajá. Y a esto ahí sacaríamos la varianza, ¿no? Y si a ese número le sacamos la raíz cuadrada, entonces esa sería la desviación estándar. La desviación estándar. Pero ¿qué es lo que te está diciendo la varianza entonces? O sea, ese número, ese 2 que resulta, ese 2 que elevas al cuadrado, ¿qué te habla? Muy apaga la luz para... Pues nos está hablando de... Nos está hablando cómo se comportan el resto de los valores comparados con mi media. O sea, hacia dónde se dispersa mi población. Lo que tú quieres ver es qué tanta distancia guarda cada uno de los individuos o cada uno de los variables con respecto a tu medida central. Entonces, lo que estás haciendo con la varianza, prende la luz. ¿Puedo borrar aquí? Sí. ¿Esa sería esta? Préstame un plumoncito. ¿Dónde? Entonces la varianza, que se representa con S cuadrada, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
¿ok? Es igual a la sumatoria, ¿sí? De cada una de tus mediciones menos La media. la media y la elevas al cuadrado, ¿ok? Ajá. Y lo vas a dividir entre el número de la muestra total menos 1. Y esa es la fórmula con la que sacas tú la varianza. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo que cada valor, o sea, estás determinando el qué tanto se aleja cada valor de tu media, ¿correcto? Y como pueden ser valores positivos o negativos, la forma matemática de eliminar eso es Sí, elevándolo al cuadrado. Lo sumas, ¿sí? Y lo divides entre El el número tamaño de muestras. otra muestra, de n Ajá. menos 1. ¿Ok? Sí. El valor que le tienes aquí, si tú pasas el cuadrado al otro lado, pues lo que tienes que hacer es una raíz cuadrada. Exacto. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor menos la media elevado al cuadrado entre n menos 1. ¿Correcto? Y esa es la forma de sacar la variancia y la desviación estándar. Sí, es que van pegados, ¿no? ¿Ok? Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la De la varianza. varianza. ¿Sí? Entonces, si tenemos un número de datos, Ujú. ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es sacarles la media. Voy a borrar aquí, vamos a utilizar este poquito. ¿Sí? Entonces, si tuvieran aquí 25, 32, 63, 43, 28, 92, ¿cómo analizarían esos datos? Primero tendríamos, para sacar, Sumarlos, tendríamos ¿no? que sacar la media. Ahí tendríamos que sumar todas. Primero sería ordenarlos. Lo primero que requieres es ordenarlos. Ok. Para que no se duerma tipo como. Se va. Y entonces una forma de hacerlo es hacer el abordaje de tallos y hojas. ¿Cómo hacemos el abordaje de tallos y hojas? Ok, entonces acomodamos nuestros datos de mayor a menor, ¿sí? Entonces fíjate, tenemos dos, ¿sí? Que es 25, el 28 y el 92. Digo, el 25 y el 28. Entonces fíjate, aquí tenemos 25 y 28. ¿Órale? Y luego viene el 3. Y del 3, ¿cuánto tenemos? Nada más tenemos 32. ¿Sí? Y luego, ¿cuál viene? 43. Y luego viene 92. 63. Ah, 63. 63. Ponle que aquí tuviéramos 67. Entonces teníamos 63 y 67. ¿Ok? Y luego 92. el 92. ¿Ok? Desde esto se llama abordaje de tallos y hojas. ¿Ok? Y esa es una forma de ordenarlo. Y si tú lo ves, hasta de graficar. Porque este sería como si le hicieras una gráfica de barras, ¿no? Y entonces aquí puedes decir tú que tienes una así y así. ¿Ves? Una distribución. ¿Sí me explico? Que es más o menos cómo se están distribuyendo tus datos. Y a partir de esto tú puedes ir haciendo todo lo demás. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer para sacar la media. A ver, sáquenle la media. 50. ¿Mande? 50. 50, que es la sumatoria de todos los datos Entre ambos. entre. ¿Cuánto es la muestra? 1, 2, 3, 4, 5, Da 6, 7. 350. ¿Cuánto? 350 entre 7. Ujú. Ajá, 50. Entonces la media es 50. ¿Ok? Ujú. Ahora la media. 43. 43. Sería 1, 2, 3. 43. 43, ¿cuántos datos tenemos? 7, 1, 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. ¿no? 1, 2, 3. Sería 43. Entonces es 43, precisamente, ¿no? ¿Y la moda? Ni idea. No hay moda ahí. Pues sería 0. ¿Ok?
o ninguno, porque ninguno se repite. ¿Sí? Ahora, esto también te sirve para cómo lo vas a graficar. ¿De qué otra forma puedes tú graficar este tipo de datos? Utilizando medidas de dispersión. Ah, bueno, ahora sáquenle la varianza. Entonces, para hacer la varianza, primero tienen que Demuestra la hacer sumatoria. cada valor menos la media. O sea, tienes que empezar 25 menos 50, 28 menos 50, 32 menos 50, 43 menos 50, 63 menos 50, 67 menos 50 y 92 menos 50. ¿Sí? Menos 25, menos 22, luego menos 18, menos 7, Menos 25, menos siete. 22, ¿qué? menos 18, Menos 18, menos 7, menos 7, Menos menos 13. 13. No, 13 nada más ahí. ¿No? Ahí es 13 porque es. 13, luego 17 y luego 42. Ok, menos 144. Ahora, ajá, ahí es, los valores que nos dan son negativos y se eleva al cuadrado para quitarle eso negativo, ¿no? Y maximizar la Si tú lo sumas aquí, es negativo. no te va a dar. Entonces cada uno de estos lo tienes que elevar al cuadrado. Primero. Porque si lo sumas primero Ya. y luego lo elevas al cuadrado, ¿sí me explico? Va a dar lo mismo. Es menos 22. Menos 25. 625, 625 en el primero, luego en el segundo 400. A ver, espérame. 625, ¿luego qué? Luego 484, Ujú, luego 324, ujú, luego 49, ujú, Luego luego 169. 169, luego 289, ¿Dos? 289 Ujú. y luego 1764. Y este es el resultado. Ahora sí, súmenlos todos. 3.380. Me dio 3704. ¿Cuánto? 3704. ¿Sí? Ahora 3704 entre 7 menos 1, 6. Entre 6, ¿cuánto les da? 617. 617. Muy grande. ¿Sí? Sí. Y la raíz cuadrada de 617. $4.83. 24.81. Una raíz cuadrada.
Pero ¿cómo se llama el otro valor? El valor que sacamos primero, ¿cómo se llama? Varianza. La varianza. Ajá. Entonces la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, ¿no? Ajá. Al 617 saquen la raíz cuadrada. 28. ¿Cuánto da? 28. Ah, ok. ¿28 qué? 24. 24.8. Ok. Entonces su varianza es 617 y la desviación estándar es 20 ¿qué? 24.8. Entonces lo que dices es que tu varianza, que es esta, digo, tu desviación estándar y tu media es 50. ¿Sí? Entonces ponle el gráfico. Oye, pero está... Ah, no, ¿qué te iba a decir? Pon el gráfico, el que pusiste, el siguiente. Sí, porque Donde está la curva de distribución. Ahí estás. Entonces, fíjate. Entre menos 1 y más 1 desviación estándar, vas a tener el 68.3% de tus observaciones. Entre 2 desviaciones estándar, vas a tener el 95.4%. Y entre 3 desviaciones estándar, vas a tener el 99.7%. ¿Ok? Es decir, aquí en este valor sería el 68.3% va a estar entre más menos 50. 50 más menos 24.8. O sea, es decir, Aquí. ¿mande? Aquí se estaría mi. Sí, ahí la 50, ¿no? media es 50. Ajá. ¿Ok? Y la primera desviación estándar es 50 menos 20 menos 24.8. ¿Cuánto te da? 26.2, ese sería. No, estaría abajo. 26 y luego 50 más Ah, ok. 24.8, sería 74.8. Entonces entre ese y eso se ubica el La 68. desviación está. Ajá. ¿Sí? ¿Sí se explica? ¿No es muy sencillo? Sí. ¿Sí o no? Ya saben ustedes de dónde viene eso y para qué sirve la desviación estándar. ¿Ok? Síguele. Está. Pues ya, por eso no me tocaron esas medidas de dispersión y de distribución. Porque las otras son. Pero te faltó el rango. Bueno, ya dijiste Ya, el rango, pero ya. ¿qué más puedes hacer con el rango? ¿Cómo lo representaríamos esto en rango? Valor máximo y menos el valor mínimo. Es el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ok? Ajá. Pero Entonces esto te serviría para hacer tu gráfico de cajas y bigotes. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros datos que sacamos, ¿no? Tenemos nuestra media, la mediana, la moda y la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar y la 600, ¿qué dijimos que era la variante y la varianza, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que puedes hacer es tú representarlo. También te faltó la distribución en porcentajes, que son los llamados cuartiles, quintiles, deciles. ¿Ok? Que eso te ayuda a fraccionar tu población y a entender cómo se comporta. Acuérdate que todo esto es... Pero todo esto ¿esas es... son medidas de qué? Porque no lo encontré como dispersión o como central. La de cuartiles las encontré como... Pues son medidas de dispersión. Te ayuda a determinar para dónde se mueve tu población, o sea, cómo se dispersa en el universo tu muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los que más se utiliza son los cuartiles. Para que tú sepas, porque ya vimos que por distribución, pues tiene una distribución así bimodal, como diríamos, ¿no? O sea, hace dos picos. Esta serie de números pequeños, ¿no? Pero la otra sería graficarlo en base a cajas y bigotes, que es como lo que se hace en los artículos. Entonces, ¿de dónde sacan las cajas y los bigotes? Entonces, una forma sería hacerlo en cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Dividir el grupo de datos que tiene en cuartos.
¿sí? Para que tengas cuatro grupos exactamente igual, ¿correcto? Entonces sería el número de observaciones, si lo quieres hacer, el número de observaciones entre 4, ¿sí? ¿Cuánto te da esto? ¿Cuántas observaciones tenemos? 7. Tenemos 7 entre 4, ¿cuánto te da? 1.75. ¿Uno qué? 1.75. ¿Cuánto te da? Vamos a hacerlo con otro valor, poniéndole que tuviera aquí otro 24. Serían 8 observaciones. Entonces, si tuvieras 8 observaciones entre 4, te tocaría a 2, ¿no? Entonces, ve, el primer cuartil, ¿sí? Sería lo que te divide el 25% de tu muestra para arriba, ¿correcto? O sea que sería, n entre 4 sería 2, 1, 2, entonces sería la mediana entre 25 y 32. Entonces 25 menos 32, o 25 más 32 entre 2, ¿cuánto te da? 57 y entre 28.5. ¿Ok? Entonces el primer cuartil sería 28. ¿Punto qué? Punto 5. 5, ¿sí? Y el segundo sería 32 más 63. El segundo sería lo que te divide el 50%. ¿Ok? O sea que sería 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Que sería la mediana, ¿no? 63 más 43 entre 2, ¿cuánto te da? Ajá. Ah, pero no están ordenados aquí. Entonces primero tenemos que ordenarlos, acuérdense. Si no nos salen mal las cuentas. Pero ya los borré. Bueno. Háganme cuenta que haríamos 24, 28, 32, 46, 57, 57, 63. Tenemos esa serie de números, ¿no? Y ahí están ordenados. Entonces lo primero es ordenarlos, ¿ok? Y lo vamos a dividir en cuartiles, ya decimos. Entonces el primer cuartil, 1, 2, entonces es 28 más 32, ¿sí? Sí. Entre 2, ¿cuánto les da? Son 30, 50, ¿no? Entre 2 a 25. ¿Cuánto? Es 63 entre 2 a 31.5. ¿Cuánto? 60 entre 2. No, pero 28 más 30. 28 más 32. Ah, son 60. Ah, sí, 60. Sería 30. 30. Entonces el primer cuartil está en los 30. Es 30. ¿Sí lo entienden? Sí. Luego, ¿sí o no, Vivi? Estamos haciendo cuartiles, entonces los cuartiles tienes que dividir el número de muestra que tienes entre 4. ¿Sí? En este caso son 8 datos entre 4, te da 2. Entonces el primer cuartil es el que te divide el 25% de tu... es todo el grupo que es por arriba del 25%. Porque estamos haciendo cuartiles. Si tú divides 100% entre 4, 25. Entonces el primer cuartil es el 25% por arriba. Si yo trazo una línea en el 30, me divide mi 30 por arriba. Y entonces este pedazo es el 25%. Entonces, ¿Sí? el primer cuartil es. El primer cuartil es el número que te 30. divide el 25%. ¿Sí? O sea, 30, en esta serie de datos, 30 representaría el punto de corte para el 25% de los datos. ¿Sí? Sí. Ahora, el segundo cuartil, si el primero es 2, para el 50% son 4 datos. 1, 2, 3, 4. Entonces es 46 más 57. ¿Sí?
¿Cuánto te da? Entre 2. 51.1. 51.1. Es Punto 5, punto perdón. cinco. Punto 5. 51.5. Ese es el segundo cuartil. 51.5. Sí. Sí. Entonces, fíjate, este es el 25%, este es el 50%. Este sería tú, Sería mi mediana. mediana. ¿Ok? Hola, buenos días. Hola. Oiga, Ponle pausa a Cortés. la paciente de la... Es lo que te divide tu población al 50%. ¿Sí? Y luego para el cuartil 3, ¿cuál sería? Sería 57 más 63. No, 63. ¿Cuántos datos sí. son? El cuartil 3, Sí, 57. aquí son 2 datos, fíjate, aquí son 2 datos. Aquí son 4 datos y aquí son 6 datos. Sería O 1, 63. 2, 3, 4, más 5, 6, 63 más 63. 63. 63 más 66 Ajá. entre 2, ¿cuánto te da? 129. Aquí son 9, 64.5. son 129 entre 2, 64.5. 64 punto. 5. Ah, no. ¿Cuánto da? 64.5. ¿No tienen otro plumoncito que pinte? 64.5 y esto sería el 75%. 75%. ¿Va? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros podamos hacer junto con el rango. ¿Cuál es el rango de esta serie de números? La diferencia entre el valor más alto y el más bajo. Son entonces 24 menos 72. ¿Cuánto es? 92, ¿no? 24 menos qué? 72. 48 de rango. Entonces el rango es 48. ¿Ok? Entonces esto tú lo puedes graficar. ¿Cómo lo puedes graficar? Pues haces una caja de bigotes. Si esa es una gráfica, ¿sí? Aquí está tu 0. Y aquí está, por ejemplo, el 60. ¿Sí? Entonces tú graficas tu rango. Que va de 24. Así, aquí lo ponemos 2, 4, o sea, 20, 40, 60, 80, 100, 120. ¿Sí? Entonces tu rango va de los 24, que es más o menos por aquí, hasta los 72, que es por acá. ¿Sí? Pero vamos a ampliarlo porque si no nos va a alcanzar la gráfica. Entonces tú pones que tienes 20, 40, 60 y acá tienes tus 80. ¿Va? Entonces tu rango va más o menos, aquí este sería 30, tu rango va de los 24 hasta los 72 más o menos. Ese es tu rango. Entre este número y este número se mueven todos tus datos. ¿Sí? Y luego tienes tu mediana, que ya decíamos que es 51. Entonces en el 51 tienes 50% de mis datos. el 50% de tus datos. ¿Sí? Y el 25% de tus datos está en el 30. Entonces aquí lo haces en el 30. ¿Sí? Y tu otro 25% está en el 30, el 50 y el 75 está en el 64.5, que es más o menos por aquí. ¿Sí? Y entonces lo que haces aquí es construir una caja con bigotes.
¿Sí? Entonces tú ya sabes que este es tu mediana. Y esto, lo que está entre este y este, Mi rango. No, es mi... es el 50%, porque este es tu 25 y este 25. Aquí tienes otro 25% y aquí otro 25%. Y aquí puedes tú sacar el rango intercuartil, que es el donde se mueve el 50% de tu población. Que va, el rango intercuartil va de 30 a 64.5. Y ahí se mueve el 50% de tu población. ¿Ok? ¿Y esto para qué te ayuda? Para que compares. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, aquí, bueno, los hombres, por ejemplo, tengo tantos hombres, ¿no? O en una población determinada, por ejemplo, tengo cáncer, ¿no? ¿Sí? Y entonces sé que el cáncer a lo mejor se mueve más de un lado que del otro. Porque esto, si se fija, no está exactamente a la mitad, ¿no? Quiere decir que la mayoría de los datos se concentran entre el 25 y el 50%. ¿Sí? Y eso te empieza a dar información para que tú sepas. Y entonces ven ustedes que luego en los artículos comparan dos gráficas, ¿no? Y entonces de ahí es de donde proviene esto, los límites de tu valor más alto, de tu valor más bajo, de la media y los cuartiles, ¿no? Y entonces luego sacan acá que tienes otro gráfico, ¿no? Y te sacan aquí una gráfica así parecida, en la que la moda, por ejemplo, se distribuye igual y es diferente, ¿no? Y esto te ayuda a entender. Por ejemplo, acá, pues sabes que la mayoría de datos se concentra entre el 50 y el 75%, ¿no? Y que se concentra entre 51 y 64, por ejemplo, si fuera el caso. Y entonces, si estás buscando, no sé, números o estás buscando puntos de corte, ya nada más te vas a concentrar en este rango a lo mejor, que es donde tienes la mayor significancia, no lo sé. O sea, la mayor población. Sí, pero ya tienes una idea, fíjate, de un grupo de datos, graficándolo, ¿no? Cómo se mueve. Y la otra pues sería hacer la gráfica de tallo y hojas, que ya les enseñé cómo se hace, ¿no? Y también ahí más o menos ves, porque eso lo conviertes en un histograma. Y el histograma ves las barras. Entonces tú puedes decir más o menos qué es eso, ¿no? Entonces se dice que para que tú sepas que una variable tiene distribución normal, una de las reglas que debe de cubrir es que su desviación, su media, su moda y su mediana sean prácticamente iguales. Para que una variable sea Normal. Ese es uno de los criterios, existen muchos. ¿Ok? ¿Iguales de cuánto el rango? Pues iguales, Goyo. Tienen que ser iguales. Pues sí, si la media, la moda y la mediana son iguales, quiere decir que todo se concentra en el centro. Por eso hay, bueno, vi algunas gráficas que decían dispersión hacia la izquierda, dispersión hacia la derecha. Así es. Así Que eso ya habla de simetría y de kurtosis. Ajá, sí, es. ¿No? La simetría, o sea, si tú graficas una curva de Gauss, ¿no? Y tú esperas que el 50% de tu población sea la misma que el otro 50%, para que digas que es normal. Pero puede ser asimétrica hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, que esto esté así más y por acá tenga otro, ¿no? Y entonces ya sabes que no es la misma población de aquel lado que la de este, ¿no? Y la otra es la kurtosis. La kurtosis es cómo también se dividen los datos con respecto a la medida de la tendencia central. Entonces hay una variante leptocúrtica, que es así, ¿no? Una distribución normal, que es así, o una mesocúrtica, que es más aplanada. Y también esos son criterios de normalidad. Te pueden ayudar a distinguir, pero pues ya son cosas un poco más, ¿no? Aquí lo importante es saber para qué te sirve la media, la moda, la desviación estándar y la varianza. ¿Y qué están leyendo ustedes cuando ven media y varianza? ¿Qué están haciendo cuando ven media y moda?
O cuando les diga, mándenme tu base de datos codificada y que me digas, chin, doctor, de esta me faltó. Hubo unos pacientes a los que les faltó calcular, pues, registrar tal valor, entonces tú tienes que hacer pruebas de normalidad para que sepas si esa variable es normal o normal y para que los datos los rellenes o con la media o con la mediana o la moda, dependiendo del tipo de variable, para que completes tu serie de datos. Siempre y cuando sea menor del 10% la pérdida de datos, que es lo que se acepta. Si tu pérdida, tú como investigador puedes fijar una pérdida de datos mayor, pero eso le va a quitar validez a tu estudio, ¿no? Entonces normalmente el estándar de pérdida de datos es el 10%. Por eso cuando calculas el tamaño de la muestra te piden que calcules un 10% más. Porque siempre, casi invariablemente en las investigaciones vas a tener datos perdidos que no deben de exceder ese 10%. ¿Ok? Pero si los pierdes y ese 10% se conserva, la forma de rellenar esos datos perdidos es haciendo media moda o desviación estándar. Digo media moda o mediana. Media, si la distribución es normal, pues los demás datos que te falten le sacas la media de los valores que tienes y ya con eso lo rellenas, ¿no? Mediana si son variables continuas y moda si son variables cualitativas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Pues yo.